Estaba embarazada, sola, y nadie quiso abrirle la puerta. La gente del pueblo la miraba como si fuera un error que debía desaparecer. Hasta que una noche, sin fuerzas y sin esperanza, encontró un viejo rancho abandonado y una cabra que cambiaría su destino para siempre. Pero lo que nadie imaginaba es que esa misma cabra terminaría salvando la vida de su bebé. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Llegó a las afueras de Ronda con una maleta vieja y 2 vidas latiendo dentro de ella, sin tener a dónde ir. Nunca imaginó que aquel camino seco entre olivares la llevaría al lugar que cambiaría todo, o la rompería para siempre. Aquella tarde, el aire era tibio y olía a tierra caliente, a polvo levantado por pasos que no tenían rumbo claro. Lucía avanzaba despacio, con una mano sosteniendo la barriga y la otra aferrada a la vieja maleta de cuero, que había sido lo único que le quedó cuando decidió marcharse sin despedirse. Su objetivo no era llegar a ningún sitio en particular. Era simplemente seguir caminando, porque quedarse atrás ya no era una opción. El sol descendía lentamente sobre los campos de olivos, tiñendo todo de un tono dorado que en otro momento habría parecido hermoso. Pero para ella, ese paisaje no era más que un recordatorio de lo lejos que estaba de todo lo que alguna vez llamó hogar. Llevaba horas caminando, deteniéndose a ratos para recuperar el aliento, apoyándose en piedras o troncos, escuchando el latido inquieto de los 2 pequeños dentro de su vientre. No hablaba en voz alta, pero en su mente repetía una frase como si fuera una oración. Seguir. Solo seguir. En su cabeza aún resonaban las palabras que alguna vez le prometieron compañía. Álvaro había sido suave al principio, atento, de esos hombres que saben exactamente qué decir cuando alguien ha pasado demasiado tiempo sin escuchar cariño. No estás sola, le había dicho una noche, con una sonrisa que parecía sincera. Pero aquella promesa se desvaneció como el humo. Una mañana, sin explicación, sin despedida, la casa que él ocupaba quedó vacía. Una vecina le dijo después, bajando la voz, que se había marchado para casarse con otra mujer. Y Lucía no lloró frente a nadie. Aprendió desde muy joven que las lágrimas, cuando otros las ven, pierden su valor. A partir de ese día, todo se volvió más pesado. No solo su cuerpo, sino también las miradas. En el pueblo, la gente no necesitaba hablar para juzgar. Bastaba el silencio, las conversaciones que se detenían cuando ella entraba en una tienda, o las excusas frías para despedirla del trabajo. No es lo adecuado, le dijeron. La gente comenta. Y así, poco a poco, se quedó sin nada, sin empleo, sin techo, sin un lugar donde esperar el nacimiento de sus hijos. Mientras avanzaba por el camino, tocó algunas puertas. No muchas, porque el orgullo le dolía más que el cansancio. En la primera, una mujer abrió, miró su barriga y cerró sin decir palabra. En la segunda, un hombre se limitó a negar con la cabeza. Lo siento, hija, no puedo. Y en la tercera, le ofrecieron un vaso de agua y un trozo de pan, pero nada más. Nadie estaba dispuesto a cargar con un problema ajeno. Lucía agradeció en silencio cada gesto, incluso los que venían acompañados de distancia, y siguió caminando. El calor del día empezó a ceder, pero el peso en su cuerpo no disminuía. Sus pasos se volvieron más cortos, más lentos. Ya no pensaba en el mañana, solo en dar un paso más, luego otro. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando sintió que sus fuerzas estaban a punto de abandonarla. Se detuvo en medio del camino, respirando hondo, mirando alrededor como si esperara encontrar una señal. No había nadie, solo el sonido del viento entre los árboles y el eco de sus propios pensamientos. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa, pero firme. No volvería a pedir ayuda, no volvería a depender de nadie que pudiera desaparecer de un día para otro. Si tenía que enfrentarse a todo aquello sola,
lo haría, por ella, y por los dos corazones que latían dentro de su cuerpo. Cuando el sol caía, vio algo entre los árboles. Un tejado. Un lugar olvidado, que parecía esperarla. El rancho estaba en pie, pero el silencio dentro de él no era normal. Ese lugar abandonado no solo guardaba polvo, también escondía una historia que aún no había terminado. Lucía se quedó quieta unos segundos, mirando aquel tejado medio oculto entre los árboles, como si temiera que desapareciera si se acercaba demasiado. El cansancio ya no le dejaba pensar con claridad, pero algo dentro de ella, una mezcla de intuición y necesidad, la empujó a avanzar. El camino que llevaba al rancho estaba cubierto de huellas antiguas, casi borradas por el tiempo. No parecía un lugar completamente olvidado, más bien uno que alguien había dejado atrás sin cerrar del todo. Cuando llegó al portón, lo empujó despacio. La madera crujió con un sonido largo, como si se quejara por haber sido movida después de tanto tiempo. Dentro, el aire era distinto, más fresco, más quieto. Había una casa sencilla, de paredes claras y tejado bajo, con un pequeño porche al frente. No era grande, pero estaba en pie. No estaba destruida. Eso, para Lucía, ya era suficiente. Dejó la maleta en el suelo y avanzó con cautela. Empujó la puerta. No estaba cerrada. Dentro encontró una habitación con una cama de hierro, una mesa de madera y un par de sillas. Todo cubierto por una capa fina de polvo, pero intacto. Como si alguien hubiera salido un día, pensando en volver pronto. Lucía pasó la mano por la superficie de la mesa, dejando una marca limpia entre el polvo. Miró alrededor, en silencio. No había señales de vida reciente, pero tampoco de abandono total. Y eso le dio algo que no sentía desde hacía días. Una pequeña sensación de respiro. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un balido suave, pero insistente, que venía desde la parte trasera. Lucía se tensó por un instante. No sabía si debía acercarse, pero el sonido se repitió, más bajo esta vez, como un llamado cansado. Caminó despacio hacia el exterior, rodeando la casa hasta llegar a un pequeño corral de madera. Y allí la vio. Una cabra blanca, delgada, con las ubres llenas, caminando de un lado a otro con inquietud. Sus ojos se movían constantemente, como si buscara algo que ya no estaba. El sonido que emitía no era de hambre, era de pérdida. Lucía se quedó observándola en silencio. No necesitó mucho tiempo para entenderlo. Había visto animales antes, lo suficiente como para reconocer ese comportamiento. Esa cabra había tenido una cría, y ya no la tenía. Sintió un nudo en el pecho. Sin pensarlo demasiado, fue hacia el pozo que había a unos metros. Bajó el cubo con esfuerzo, sacó agua y la llevó hasta el corral. La cabra se acercó de inmediato, bebiendo con una ansiedad que partía el alma. «Tranquila», murmuró Lucía en voz baja, casi sin darse cuenta. «Ya no estás sola». Las palabras salieron solas. Y al escucharlas, algo dentro de ella se quebró suavemente. Porque en el fondo sabía que no hablaba solo del animal. Después de eso, recogió un par de higos maduros de un árbol cercano y volvió al porche. Se sentó despacio, apoyando la espalda contra la pared, dejando que el cansancio finalmente la alcanzara. El jugo dulce de la fruta le devolvió un poco de energía, pero no lo suficiente para pensar demasiado. El cielo se oscurecía poco a poco, llenándose de estrellas, más de las que recordaba haber visto en el pueblo. Allí no había luces que las ocultaran, solo el silencio. Y el sonido ocasional de la cabra, ahora más tranquilo. Cuando entró en la casa, la penumbra ya lo cubría todo. Encontró la cama y se recostó con cuidado, dejando la maleta a su lado como si aún temiera que alguien pudiera quitársela. Sus manos descansaron sobre la barriga, sintiendo el movimiento de los dos pequeños. Por primera vez en días,
No sentía el impulso de seguir caminando. No sabía de quién era ese lugar. No sabía si podría quedarse. No sabía qué traería el día siguiente. Pero aquella noche, en ese rincón olvidado del mundo, el cuerpo agotado decidió por ella. Cerró los ojos y durmió. Y fue un sueño profundo, completo. Como si ese lugar, con todo su silencio, hubiera decidido protegerla antes de que ella pudiera siquiera pedirlo. Esa noche, por primera vez en semanas, tú durmió, sin saber que ese lugar tenía dueño. Al tercer día, alguien apareció en el rancho, y no venía a echarla. Tal vez no estaba tan sola como pensaba, pero tampoco estaba a salvo. La mañana transcurría tranquila, como las anteriores, con el sonido del viento entre los árboles y la luz entrando suavemente por la ventana. Lucía ya había aprendido a moverse con cuidado dentro de aquel espacio, encendiendo el fogón, calentando agua y saliendo después al corral, donde la cabra la recibía con una calma distinta a la de los primeros días. Mientras sacaba agua del pozo, escuchó pasos. No eran rápidos ni dudosos, eran firmes, seguros. Lucía se giró despacio con el corazón acelerado y vio a una mujer mayor en el patio. Vestía de manera sencilla, con un pañuelo cubriéndole el cabello. Su mirada era atenta, sin sorpresa, y como si ya supiera lo que iba a encontrar. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «Buenos días», respondió Lucía con cautela. La mujer observó el lugar sin prisa, deteniéndose un instante en la casa, la cabra, y finalmente en el vientre de Lucía. «Soy Pilar. Vivo cerca. Vi humo y quise saber quién estaba aquí». Lucía asintió, sin dar explicaciones. No tenía fuerzas para inventar historias. Pilar tampoco preguntó más. Entró en la casa como si aquel gesto fuera natural. Dejó un pequeño saco sobre la mesa y comenzó a organizarlo todo con una facilidad que sorprendía. «Así no se enciende bien», dijo, señalando el fogón. Primero la leña fina. Sacó harina, algo de comida y un frasco de miel, colocándolos con cuidado. «Nadie debería pasar hambre». Lucía no respondió, pero en su interior, algo empezó a aflojarse. Pasaron la mañana juntas. Pilar le enseñó lo necesario, sin imponer, sin juzgar. Sus palabras eran pocas, pero firmes. Al mediodía mencionó el rancho. «Tiene dueño, Javier Morales». Lucía se quedó en silencio. «Hace tiempo que no viene», añadió Pilar. «Se fue después de perder a su familia». No hizo falta decir más. El lugar ya lo contaba todo. Antes de marcharse, dejó algo claro sin decirlo directamente. Mientras ella estuviera cerca, Lucía no estaría sola. Esa tarde, apareció otro visitante. Un hombre con mulas se detuvo frente al portón. «Buenas tardes. ¿Puedo dar agua a los animales?». Lucía dudó un instante, pero asintió. El hombre no hizo preguntas. No miró con curiosidad. Solo cumplió con lo necesario. Ese detalle llamó la atención de Lucía. Al terminar se acercó. «Gracias. Soy Mateo». «Lucía». Hubo un breve silencio. Mateo observó el lugar, notando los pequeños cambios. «Si necesitas algo del pueblo, puedo traerlo». No insistió. No esperó respuesta. Solo dejó la posibilidad. Lucía asintió suavemente. «Gracias». Mateo se marchó sin más. Su presencia breve dejó algo distinto en el ambiente. Algo tranquilo. Esa noche, sentada en el porche, Lucía sintió por primera vez que el mundo no era completamente hostil. Pero la calma no duraría, porque en el pueblo, alguien ya había escuchado que una mujer vivía en aquel rancho. Y no todos lo verían con buenos ojos. Esa misma tarde, en el pueblo, un hombre escuchó que alguien vivía en ese rancho y decidió ir a reclamarlo. El dolor empezó en plena noche, y Lucía supo que no había vuelta atrás.
Mientras el rancho empezaba a sentirse como un hogar, el peligro también comenzaba a acercarse. Aquella noche el aire estaba más frío de lo habitual y el silencio del campo parecía más profundo. Lucía se despertó de golpe, llevándose la mano al vientre. No era el dolor sordo al que se había acostumbrado en las últimas semanas. Era distinto, más intenso, más firme. Venía en oleadas. Se incorporó lentamente en la cama, respirando hondo. Afuera, el sonido de los grillos seguía igual, indiferente a lo que estaba ocurriendo dentro de la casa, pero en su cuerpo todo había cambiado. No, todavía no, susurró, aunque sabía que no podía detenerlo. El segundo dolor llegó más fuerte. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Recordó las palabras de doña Pilar. Cuando llegue, lo sabrás. Y lo sabía. No tuvo que esperar mucho. Poco después, la puerta se abrió con rapidez, y la figura firme de Pilar apareció en la penumbra. Fue como si hubiera presentido el momento exacto. Ya empezó, dijo con calma, dejando su bolso sobre la mesa. Tranquila, hija. Estoy aquí. No hubo pánico en su voz, solo una certeza que se transmitía en cada movimiento. Encendió la lámpara, preparó agua, organizó trapos limpios. Todo con una precisión que solo dan los años.